¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuevamente. Nos volvemos a encontrar para una clase más de este curso de actualización del Código Civil y Comercial. Hoy vamos a hablar de contratos. La semana pasada hablamos de obligaciones. La correlativa en la facultad era contrato, o una de las correlativas era contratos. Y bueno, y tenemos hoy a una docente de la Universidad de Buenos Aires que es titular de cátedra de la materia de contratos civiles y comerciales en la Universidad, de Derechos de Años de la Universidad de Ciencias Empresariales y de Derecho del Consumidor también en la Universidad de Buenos Aires. Se trata de la doctora Celia Weingarten, lo pronuncié bien. Y bueno, como siempre digo, para no robar más tiempo a lo que es la exposición, vamos a cortar y decir esas dos palabras en lo que son los antecedentes de la doctora, que son muchos más, pero si no, podemos estar media hora con los antecedentes y no es lo más importante hoy, sino lo que ella tiene para compartir con nosotros sobre derecho contractual. Como siempre les pido lo de los celulares, una vez más, porque siempre suena alguno por ahí, modo avión, silencioso, apagado o como les guste. Y nada más, ningún mensaje más me queda para dar, así que los dejo con la doctora, esperemos todos disfrutar. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación y es para mí un placer poder estar acá y bueno, compartiendo algunas reflexiones sobre el código y en lo que a mí respecta en la parte de contratos. En esta parte ha sufrido bastantes modificaciones. Digamos, algunas han sido incorporaciones, algunas normas, algunos artículos que no estaban antes, y en otros casos han sido modificaciones importantes y fundamentalmente se han regulado, es decir, tenemos una parte general y una parte especial donde se han regulado distintas figuras que antes no las teníamos, ¿sí? Por ejemplo, el franchising, el contrato de concesión, distribución. Yo he seleccionado algunos aspectos que me han parecido los más importantes dentro de la parte general y esto ensamblado, porque así debe ser, hoy debemos articular toda esta parte general del contrato y la especial también, obviamente y fundamentalmente, con la Ley de Derechos del Consumidor, los contratos de consumo, que hasta ahora, bueno, ha costado digamos, implantar y que los jueces en los procesos apliquen la Ley de Defensa del Consumidor. Y hoy, como los contratos de consumo están incorporados en el código, esto en un principio, bueno, tiene relevancia porque va a obligar a aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, porque gran parte, o diríamos, la mayor parte de las relaciones jurídicas transcurren en este ámbito, que es el ámbito de las relaciones de consumo. Por lo tanto, en todos los aspectos que vamos a mencionar, vamos a tener que hacer esta articulación, ¿sí? Sin perjuicio de ello, me voy a referir a algunas cuestiones también puntuales de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Y como dije antes, la parte general de contratos. El primer aspecto que me gustaría destacar es cómo está hoy organizada la parte de contratos en lo que me refiero a las estructuras contractuales, ¿sí? Esto es muy importante de señalar y de tener presente porque depende de qué estructura contractual estemos posicionados. De esto va a depender los efectos jurídicos que se va a desprender, ¿sí? No es lo mismo un contrato de adhesión que un contrato de negociación individual. Los efectos son absolutamente diferentes. Entonces, lo que tenemos que ver es qué metodología ha utilizado este código. Tenemos dos grandes ámbitos, los contratos paritarios y de negociación individual y los contratos de adhesión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es fundamental. Los contratos paritarios o negociación individual
son aquellos contratos en donde las partes están ubicados en la misma posición contractual, es decir, tienen el mismo poder de negociación, cuentan con igual información, conocen los riesgos del contrato que va a realizar y como están situados en una situación de igualdad, formulan un consentimiento. ¿Sí? El consentimiento entonces es el ensamble de dos conductas individuales, ¿sí? Obviamente individual, pero lo que me quería referir es conductas voluntarias, ¿sí? Esto que el famoso 897 decía, la intención, discernimiento, libertad, sigue estando, pero bueno, tenemos que todavía tenemos que ubicar el artículo que corresponde a tal cuestión, ¿sí? Pero bueno, seguimos. Entonces, el consentimiento significa esto, el ensamble de dos conductas individuales. ¿Cuál es el efecto jurídico? Y bueno, el efecto jurídico es la no revisión contractual. Es decir, no se puede modificar ese contrato. El juez no puede entrar en ese contrato para modificar, por ejemplo, o nulificar o integrar ese contrato a causa de cláusulas abusivas. Porque acá no hay cláusulas abusivas, porque si hay dos sujetos que son iguales con el mismo poder de negociación, no hay cláusulas abusivas. Este sería el caso, por ejemplo, entre dos empresas que tienen el mismo poder económico. Entonces, similar poder económico, y esto uno se pregunta, ¿es el principio general o es la excepción en el sistema? En el nuevo código, y de la misma manera que que estaba formulado en el Código de Vélez, aparece como centro del sistema los contratos de negociación individual. Aparece como centro del sistema, pero obviamente esta es la excepción en el sistema, porque decía antes, la mayor parte de las relaciones jurídicas son relaciones de consumo o de contratos de adhesión. En realidad, el contrato de consumo tiene la estructura de un contrato de adhesión. Ahora, ¿cómo podemos dividir esos contratos de adhesión? En masivos con los consumidores o individuales. Lo que quiero decir es lo siguiente, los contratos de adhesión se diferencian, y esto es fundamental, de los contratos paritarios que vimos, que tienen el mismo poder de negociación y donde en el contrato de adhesión no tenemos el mismo poder de negociación. ¿Sí? Subimos a un colectivo, utilizamos un transporte, no podemos discutir sus cláusulas. ¿Sí? El contrato está predispuesto por el otro. Entonces, de allí que el ordenamiento jurídico tenga que prever algunos mecanismos para poder morigerar ese contenido, que seguramente, o puede, es muy probable, que tenga un contenido abusivo. Por ejemplo, cláusulas abusivas. ¿Cómo se divide esto en los contratos de adhesión? Masivos, con los consumidores, y acá entra a jugar la Ley de Defensa del Consumidor, donde tenemos una empresa, ¿sí?, con un destinatario final. Esto por un lado, bienes y servicios, ¿sí? Abarca los bienes y servicios por la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, reformulado por la 26.361. Después vamos concretamente y vamos a particularizar sobre cada uno de estos aspectos. Después tenemos los contratos individuales con profesionales. Por ejemplo, el contrato de un paciente con un médico, un cliente con un abogado. Son contratos de adhesión, pero no están incluidos en la Ley de Defensa del Consumidor, salvo que hicieran publicidad de sus servicios. En donde hacen publicidad de esos servicios, están incorporados en la Ley de Defensa del Consumidor, pero si no, están fuera. La pregunta que uno se hace, si están fuera, ¿no tienen ningún tipo de protección? Es decir, ¿no puede haber cláusulas abusivas? Sí, puede haber cláusulas abusivas, claro que sí. Lo vemos con contratos con profesionales o en lo referente al deber de información o cuando se vulnera la seguridad. Ahora,
Lo que es importante, o sea, esto estaría fuera, si no se publicita, está fuera de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero estos contratos de adhesión hoy están tomados, ¿sí? Están abarcados por el Código Civil, lo cual esto es positivo. Y le dan una regulación más o menos parecida a los contratos de consumo. ¿Cuál es el efecto jurídico fundamental y que los diferencia de este contrato? Y el efecto jurídico fundamental es que puede ser revisado, es decir, el juez puede penetrar entonces en el contenido de ese contrato para declarar, por ejemplo, una cláusula abusiva. Esto es, digamos, a grandes rasgos, cuál es el efecto. Y vemos la importancia que esto tiene, porque uno está cristalizado, el otro no. ¿Y por qué no? Porque ya no estamos con un consentimiento, estamos con un asentimiento, es decir, se asiente a lo que la empresa ha predispuesto. Un contrato bancario, contratos de seguro, el contrato de transporte, es decir, todo hoy prácticamente son contratos de adhesión. Nosotros no intervenimos en ese negocio. ¿Sí? Entonces, en realidad, si uno dice, si uno piensa lo siguiente, el contrato de adhesión es un contrato y en realidad técnicamente ni siquiera es un contrato. ¿Y por qué no? Y porque falta este elemento de la voluntad, que es la intención, el discernimiento y la libertad, es decir, la intención, el error y la publicidad y la falta de información, todo esto hace, ¿no es cierto?, que no sea técnicamente, no haya tanta voluntad. Entonces, obviamente, no podemos dejar de considerar el contrato. La economía necesita del contrato, pero el ordenamiento jurídico tiene que hacer algo con ese contrato, tiene que proteger a quienes están en una situación de minusvalía, como por ejemplo el consumidor. Ahora, estos contratos de adhesión solamente valen para o se utilizan en los contratos masivos o en los contratos individuales. No, en los contratos interempresariales también. Por ejemplo, una empresa importante, con poder de negociación importante, con una pyme, una pequeña y mediana empresa, que están en una situación de desigualdad. ¿Sí? Pensemos en una multinacional respecto de una empresa local, nacional. Es un contrato de adhesión y se le aplican los principios generales de la Ley de Defensa del Consumidor y algunos también, como decía, como están incorporados en el código. Pensemos, por ejemplo, caso típico, las terminales respecto de las concesionarias, o al revés, las concesionarias respecto de las terminales, donde conocemos grandes cantidades de jurisprudencia en este sentido respecto de las cláusulas abusivas, las prácticas empresariales abusivas, el hecho de, en fin, disponer de un determinado capital operativo, el tema de las comisiones, que lo puede modificar, en fin. Los ejemplos serían innumerables, pero lo que quiero decir es que estos contratos de adhesión que están en el código se aplicarían también en los contratos interempresariales. Y esto a mí me parece importante porque hubo una discusión jurisprudencial sobre qué norma se le aplica. Obviamente no se le pueden aplicar estas. Se le aplican entonces los contratos de adhesión. Pueden ser modificados porque hay una asimetría de poder económico. Ahora, uno piensa, a ver, lo que decíamos antes, ¿cuál es el modelo prevalente? Y bueno, los contratos de adhesión o los contratos de consumo. Nunca esto. Pero el problema es que el código hace al revés. ¿Qué se regula? Primero, 3 estructuras contractuales. El contrato paritario de negociación individual como principio general que están en el artículo 957 y sucesivos. Y como excepción se regula los de contratos de adhesión y de consumo, pero como excepción. Entonces, acá nos vamos a tener que enfrentar a un problema. Vamos a tener que adaptar todo, ¿no?, como se parte del contrato de negociación individual y la mayor parte de los contratos son de consumo, de adhesión, vamos a tener que adaptar absolutamente todas las figuras, todo lo que se dice en el código respecto
mínimamente estamos hablando hoy de contrato, no nos queremos meter demasiado con la responsabilidad porque, bueno, no es el tema de hoy y también sería demasiado engorroso, sin perjuicio de que, bueno, todo esto también toca temas de responsabilidad, obviamente. Y como excepción lo de adhesión. Y esto es un problema, porque la realidad, decía, indica todo lo contrario. Entonces, tenemos que adaptar todo a las normas de consumo. Y uno se va a preguntar, y después nos vamos a responder, ¿cuáles normas de consumo? Porque el código, por una parte, trata el contrato de consumo, incorpora algunos principios generales, pero trata el contrato de consumo. En realidad lo trata como un contrato más, como un contrato más. Y a partir de ahí, decía, tenemos que ir haciendo, y vamos a tener que ir y venir con la Ley de Defensa del Consumidor. Pero entonces decíamos, ¿cuáles normas de consumo? Porque tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, estas normas que acabo de comentar, que figuran en el contrato de consumo y una de relaciones de consumo, que no son iguales, ese es el problema. Vamos a ir viendo que no son iguales, no es igual lo que se incorpora en el código a la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, ¿qué aplicamos? Adelanto, siempre se aplica lo más favorable. Siempre se aplica lo más favorable, porque hay una doble regulación en las cláusulas abusivas, por ejemplo, tenemos acciones colectivas que están en la Ley de Defensa del Consumidor y están derogadas, porque sabemos que tuvo un veto, y están derogadas en el código, ¿no? Entonces, toda esta doble regulación se debe resolver siempre a favor del más débil, a favor del consumidor. Y teniendo presente algo, que la Ley de Defensa del Consumidor es de orden público y el Código no es de orden público y siempre va a prevalecer las normas de orden público, ¿sí? Por eso me gusta comenzar por esta parte para aclarar que frente a la cantidad de contradicciones que vamos a tener, ¿no? Que vamos a tener presente estas primeras reflexiones que estoy haciendo. Bueno, vamos a algunas cuestiones novedosas que no estaban incluidas antes en el código, ¿no? Vamos a empezar con los contratos paritarios. En los contratos paritarios hay distintas secciones que se habla de la oferta, la aceptación, las tratativas contractuales, los contratos preliminares y algunos pactos. He elegido, ¿no es cierto?, algunos que me parecen que pueden tener alguna cuestión conflictiva. Hace 2 semanas se celebraron las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Bahía Blanca. Bueno, yo participé en la Comisión de Contratos y pensé, bueno, de acá esto me viene muy bien, teniendo presente que iba a estar acá en el día de hoy, para traer las conclusiones que las he traído. Ahora, realmente no siento que me aporten demasiado y esto refleja el grado de conflictividad, porque tenemos despacho A blanco, despacho B negro, con lo cual no podemos sacar nada en concreto sobre cuál es mínimamente la tendencia mayoritaria, hacia dónde vamos con cada una de las interpretaciones en donde se presentan conflictos. Bien, la primera cuestión, que habla de la invitación a ofertar y dice que la oferta dirigida a personas indeterminadas es considerada como una invitación para que hagan ofertas. Es decir, cuando se habla de ofertas dirigidas a personas indeterminadas, estamos en el campo del consumo. Una publicidad es una oferta a personas indeterminadas a través de la publicidad, por ejemplo. Entonces, ¿podemos considerar que es una invitación para que hagan ofertas? O sea, yo un banco publicito, ¿sí? ¿Qué hace el posible adherente?
que me llena un formulario, ¿es una invitación y yo banco tengo que aceptar o yo compañía de seguro acepto? No, en realidad es al revés, porque querer invertir los términos es alterar todo, porque una empresa ofrece y ese círculo ¿con qué se cierra? Y directamente con la aceptación del consumidor. ¿Sí? Porque si no, si lo consideramos al revés, no tiene efecto, primero, pues algunos artículos del código, abuso de poder dominante, ¿sí? Primero. No tendría efecto el tema de la publicidad, donde la publicidad obliga, todo lo que está contenido en la publicidad está contenido dentro del contrato. Entonces, si lo hacemos al revés, entonces eso ya no tendría aplicación. Bueno, después sigue, excepto que de sus términos o de las circunstancias de su emisión resulte la intención de contratar del oferente. En este caso se entiende admitida por el tiempo y las condiciones admitidas por los usos. De una simple mirada, me parece que se llegaría a esa conclusión, que es la conclusión a la cual ha llegado las jornadas, y que muestra un pequeño campo de conflictividad, y donde dice, dadas las diferentes estructuras contractuales legisladas en el Código Civil y Comercial de la Nación, contratos paritarios por adhesión y de consumo, es decir, hace referencia a las tres estructuras, cabe considerar que la invitación a ofertar no contempla los contratos de consumo. En tanto esto se les aplica la normativa específica. Es decir, ya tenemos algo, ¿no?, donde, como está todo mezclado, la parte de, la parte de formación del consentimiento está en la parte de contratos de adhesión. Entonces, bueno, esto complica. Por lo tanto, acá hay unanimidad que esta norma, los contratos de consumo, no se aplica. Siempre es considerado como una oferta, ¿no?, y el adherente adhiere, asiente. Ruptura de tratativas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que cuando hay dos partes que están en tratativas para celebrar un contrato y uno de ellos se retira intempestivamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el derecho que tiene a la reparación? Y hay varias cosas acá para formular. Primero, ¿esto se aplica a los contratos de consumo? No se aplica a los contratos de consumo de adhesión porque no hay tratativas. No hay tratativas en un contrato de adhesión. Simplemente hay un ofrecimiento y uno acepta o no acepta. Si no le gusta, no acepta, pero no tiene posibilidad de ir tratando o ir avanzando en estas negociaciones. O si lo tiene, es tan mínimo que no tiene relevancia. El principio general es que hay libertad de negociación y libertad para abandonar las tratativas, pero si las abandona, ¿no?, debe reparar el daño. Esta es una cuestión que venía siendo tratada por la jurisprudencia, porque no había norma que la contemplara, y acá la jurisprudencia siempre se planteaba la cuestión, bueno, si alguien abandona las tratativas, ¿cuál es el daño que debe reparar? Mucho se hablaba de que, o algunos se referían a que la reparación tenía que ver nada más o alcanzaba con el daño al interés negativo, es decir, los gastos que le demandó, ¿no es cierto?, todo ese tramo, y, por ejemplo, y excepcionalmente alguna pérdida de chance, es decir, la posibilidad o la frustración de no haber podido celebrar otro contrato. Y otros hablaban de que, el daño debía ser integral y comprendía también el daño al interés positivo, es decir, los daños que se generaban por la ruptura de ese contrato. ¿Qué hubiera pasado si ese contrato se hubiera celebrado? Entonces, hay una libertad de negociación y se puede retirar. ¿Cuál es el daño? Decía, ese es el problema. El código nada dice.
Y yo digo, a veces hay o se produce un exceso de legislación en algunas cuestiones que no hacían falta legislarlas y en algunas normas que hubieran ameritado alguna resolución, alguna legislación, alguna solución en el caso en concreto, por ser conflictivo, no aparece. Y este es el caso del daño al interés positivo, el daño al interés negativo, porque nada dice. Solamente dice que durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufra el afectado por haber confiado sin su culpa en la celebración del contrato. ¿A qué hace alusión? Hace alusión al principio de confianza. Principio de confianza que está contenido en el artículo 1067 del Código Civil. Y el principio de confianza se venía hablando ya hace bastante tiempo del principio de confianza, de donde la idea es que no puede haber contradicción de los propios actos. Es decir, no se puede seguir un camino y después retornar por ese mismo camino porque se estaría contradiciendo. No puedo publicitar algo y después el contenido del contrato aparecer de otra manera, porque entonces el principio de confianza se vulnera. Acá pasa algo parecido. Yo confío en que las tratativas me van a llevar a buen término, ¿no? y luego, injustificadamente, término que bueno, tiene sus reparos, se frustran. Entonces, ¿cuál es el daño? En realidad no se limita acá la reparación del daño, porque si retrocedemos dice responsabilidad de resarcir el daño. No se limita. Yo, y en mi interpretación, mi humilde interpretación, me parece que si se hubiera querido limitar el daño, lo hubieran hecho. De manera que si no está limitado, considero que la reparación debe ser integral. Integral significa que me deben reparar todos estos daños que estén vinculados causalmente con la ruptura intempestiva de esas tratativas. ¿Hasta dónde? Y hasta donde uno lo pueda probar. Ahora, obviamente que se debe tratar de unas tratativas que estén avanzadas, en donde la parte puede confiar en que esto se va a realizar, ¿sí? Obviamente no cualquier tratativa, una tratativa que recién se inicia y donde las partes, bueno, todavía no han articulado o muy poco, no sería el caso. Ahí sí amerita algún gasto, pero bueno, no sería el caso. Entonces, me parece a mí que la reparación, por lo menos, no debe limitarse al daño, el interés negativo, los gastos y, bueno, alguno más. Y tercero, mejor dicho, ¿cuál es el factor de atribución? Si es objetivo o subjetivo, porque acá cambian radicalmente la cuestión. El factor subjetivo, como sabemos, radica en la culpa. Es decir, el derecho se posiciona en el agente dañador. Entonces, conforme esa intensidad del reproche de la conducta del agente dañador, ¿no?, van a ser las consecuencias inmediatas, mediatas, etcétera, etcétera. Ahora, en la reparación integral, mejor dicho, objetiva, que es integral, la cuestión es reparar el daño sin interesar la culpa, ¿no es cierto? Esto de la culpa, dicho sea de paso, el código retrocede porque también erige como centro del sistema de reparación de daños la culpa. Es decir, el factor de atribución prevalente es la culpa, con lo cual tenemos un retroceso, porque ya el fallo Aquino de la Corte, creo que era del año 2002-2003, estableció que la reparación debe ser integral, ya sea en la responsabilidad, incluso fue más allá,
ya sea, decía la Corte, en el factor de atribución subjetivo u objetivo. Siempre la reparación debe ser integral, conforme también los tratados internacionales, etcétera, etcétera, que después vamos a ir viendo. Entonces, si nosotros tomamos como centro la culpa, vamos a tener problemas probatorios, porque el perjudicado, ¿cómo va a probar esto de la culpa? En realidad acá tiene que haber una inversión que está facilitada por la responsabilidad objetiva, ¿no? Va a tener él que probar, es decir, el sindicado como que se alejó, el responsable o que se alejó de las tratativas, el que rompió las tratativas, ¿qué va a tener que demostrar? Y que el marco económico ha cambiado, un proceso inflacionario, una política monetaria que que ha alterado este marco económico, que no puede llegar a la celebración del contrato, o que fue el supuesto perjudicado el que se apartó, ¿no?, de las negociaciones. Pero probar lo contrario es muy difícil. Y este es un problema que tiene el Código. ¿Qué dijeron las jornadas? Algo, la primera parte estoy, por lo menos en mi opinión, de acuerdo, en la segunda parte no. Pero al menos no limita la reparación, porque dice que conforme los artículos 991 y 992 del Código y dada la heterogeneidad de los comportamientos que pueden presentarse durante las tratativas contractuales con entidad para generar responsabilidad, corresponde, sin limitar a priori, el resarcimiento a una determinada categorización del daño. Por lo menos acá hubo consenso en que no se limita la reparación. Pero después viene lo complicado, porque se aplica la responsabilidad subjetiva, según esto. Dice que tiene que aplicar los principios generales de la responsabilidad civil. A los fines de determinar la extensión del daño, gravitan las normas de los artículos 1725 y 1729 del Código. No resulta aplicable este ámbito la regla de la previsibilidad contenida en el 1728. Muchos números. El artículo 1725 y 1729 habla de las consecuencias. A ver si por acá, 1725. Claro, habla de la valoración de la conducta, ¿no? Esto que decíamos antes, cuando hay mayor intensidad en el reproche de la conducta, mayores van a ser las consecuencias. Entonces, si toma como eje el 1725, estamos en la responsabilidad subjetiva. El 1729 se refiere al hecho del damnificado, es decir, cuando se retira el damnificado sería, ¿no?, de las tratativas. Con lo cual, estoy de acuerdo con la primera parte, pero yo no estoy de acuerdo con la segunda parte. El despacho 2, que dio lugar a una minoría, esto, bueno, fue a propuesta mía. Yo considero que la ruptura intempestiva de las tratativas viola el principio de confianza, porque además, una cosa que no dije, la confianza es un factor de atribución objetivo. Es objetivo, y esto ya lo venía diciendo la jurisprudencia. Además está contenida desde el año 1999 en la Ley de Defensa del Consumidor, cuando dice quien haya puesto la marca en el bien o en el servicio. Eso es la confianza, no en la parte de la franquicia. Yo compro una franquicia porque confío en, ¿sí? Y la frustración de esas expectativas da lugar a la reparación. Entonces, me pareció que esto viola el principio de confianza y da lugar a la responsabilidad objetiva con reparación plena e integral. En realidad se puso los dos términos, porque la reparación plena no se sabe si es lo mismo que la reparación integral, ¿sí? Yo prefiero la reparación integral porque en la reparación plena del Código alude otra vez a las consecuencias de la responsabilidad subjetiva. Entonces, este también es un tema. Entonces, decía, la confianza, la violación de la confianza es un factor de atribución objetivo, porque los factores de atribución no constituyen un numerus clausus, se van ampliando.
la actividad económica, así como fue desde el riesgo del 1113 a la actividad económica, por ejemplo, del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y así hay varios factores de atribución que son objetivos y que han tenido en el Código de Borda siempre el mismo sentido de igualdad. No hay jerarquía entre ellos, pero ahora sí tenemos jerarquía. Bueno, el deber de confidencialidad. En esta etapa debe uno o las partes mantener ese deber de confidencialidad. ¿Por qué? Porque se transmite información y esa información no debe ser revelada. Si durante las negociaciones de las partes se facilita a la otra una información con carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra y si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento. Están negrillas algunas cuestiones, ¿no?, que a mí me han generado algunas dudas. Por ejemplo, se facilita a la otra una información con carácter confidencial, ¿sí?, en la medida de su propio enriquecimiento. ¿Qué pasa con esto? Primer interrogante. ¿Debe existir un convenio expreso de confidencialidad para que exista obligación de no revelarla? En realidad, no. Porque la información que se suministra al otro, por los principios generales del derecho, no deben ser reveladas. Puede haber un convenio expreso, pero esto, no es lo relevante. Obviamente va a tener una mayor intensidad, por supuesto, pero ninguna información debe ser revelada, porque todos tienen, es decir, uno no tiene el derecho de apropiarse de la información del otro. Es decir, es un deber implícito conforme la buena fe, el ejercicio abusivo del derecho. Esto por un lado. Y después el interrogante que se me genera es el siguiente. ¿Y si la información fuera usada en favor de terceros o de interpósitas personas? Vuelvo para atrás porque dice, se ha obtenido una ventaja indebida de la información, pero quizás esa información no la usó él, la usó un tercero o a través de interpósita persona. Entonces no tiene por qué ser una condición que la haya usado en su propio beneficio. Puede ser en beneficio de un tercero y en la medida de su propio enriquecimiento. Y la pregunta es, ¿por qué la medida es la de su propio enriquecimiento? Esto también remite a la culpa. Es decir, la reparación debe ser integral, nos tenemos que colocar en el daño que ha sufrido el perjudicado. Esto de en la medida de su propio enriquecimiento se encuentra en el Código en muchos artículos. Primero que me viene a la memoria es el artículo de 1710, en la parte de prevención del daño. Ahí se establece que toda persona tiene el deber de no causar o de no agravar un daño. Es el principio general de no dañar que está explicitado. Y después habla de la reparación. Entonces, en la reparación, ¿qué dice? Justamente esto, que debe reparar en la medida del enriquecimiento del otro. Pero entonces, la pregunta es, ¿y si no hay enriquecimiento, no hay reparación? A mí no me interesa si obtuvo o no obtuvo enriquecimiento. A ver, el bombero, cuando va a apagar un incendio y sufre un daño, no, es decir, su reparación no puede estar limitada a que si benefició o no benefició a este otro que está ayudando.
por ahí también está regulado el acto de abnegación. Y en el acto de abnegación, ¿cuál es la reparación? También en la medida del enriquecimiento del otro. Entonces, este es un condicionante que me parece que se opone a esto de no dañar. ¿Cómo? No estamos introduciéndonos en el campo penal ahí. En el campo... Si es un hecho ilícito, para empezar, en el campo civil, si es un hecho ilícito no puede pedir la reparación. Y no, porque si reveló un robo, o qué sé yo, o un lavado de dinero, o lo que fuera, no puede pedir la reparación de ese hecho ilícito. Es decir, el ladrón no le puede pedir al otro ladrón. ¿Cómo? Es un hecho ilícito, por eso. O sea, la pregunta tiene que ver con el campo penal, la investigación y todo lo demás, pero en el campo civil no puede haber reparación. Bueno, seguimos. Otro tema que generó también algunos arduos debates, que son los acuerdos parciales. Es decir, en un negocio, siempre los contratos paritarios, pues se pueden imaginar que con un consumidor, con cualquiera de nosotros, cuando contratamos habitualmente, no hacemos acuerdos parciales, ¿sí? Esto entre dos empresas, obviamente. Los contratos preliminares deben contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo. Es decir, se refiere a qué pasa cuando dos personas, empresas, van avanzando, ¿no es cierto?, en esas tratativas y van haciendo como acuerdos parciales. La pregunta es, ¿qué validez tienen esos acuerdos parciales? ¿Puede invocar que ahí ya se celebró, o por lo menos esto contiene los elementos esenciales particulares de un contrato y hay un contrato y lo puede ejecutar? Este tema no es tan fácil. ¿Por qué? Primero, porque ¿cuáles son los elementos esenciales particulares? Y es muy difícil saber esto, porque es un dato subjetivo. Por ejemplo, en la compraventa, ¿cuáles son los elementos? No sé, el precio, el objeto, bueno, la causa debe existir siempre. ¿Y con esto bastará? Y a mí me parece que no, porque puede haber acuerdos sobre el precio, acuerdos sobre el objeto, ¿sí?, la cosa, el bien, el servicio. Pero no hay acuerdo, por ejemplo, sobre el lugar de entrega de la mercadería. Pero este dato puede modificar un elemento esencial del contrato, que es el precio, porque no es lo mismo que me lo entregue en tal lugar o que me lo entregue en la China, por ejemplo, por dar un caso extremo. Lo que quiero decir que esto va a incidir, porque son cuestiones absolutamente subjetivas. Y luego establece un plazo de vigencia, ¿no?, que es el de 1 año, o el menor que convengan las partes, quienes pueden renovarlo a su vencimiento. Es decir, a estos acuerdos, ¿sí?, primero hay que ver si son acuerdos o no. ¿Qué significa este acuerdo, ¿no?, como decía antes? Porque creo que es el artículo 978 que dice que la oferta tiene que coincidir con la aceptación, y acá puede no existir, y si hay una modificación significa que hay una nueva, hay una nueva propuesta. Entonces, el peligro es estar diciendo que estamos frente a un contrato cuando quizás no estamos frente a un contrato. Y se le establece un plazo de vigencia.
Y el plazo de vigencia, que es de 1 año, que no se entiende por qué se le pone también un plazo de vigencia, porque si estamos en el campo de la autonomía contractual, se puede establecer cualquier plazo. Y además, bueno, por empezar, ¿se afecta al orden público? Y la verdad que no afecta al orden público. ¿Qué intereses puede afectar? A ver si lo tengo en la siguiente para no hablar. Bueno, una cuestión que me pareció a mí es decir, bueno, este plazo de vigencia, cuando se debatió si es disponible o es indisponible, a mí me pareció que era disponible. ¿Por qué? Porque si las partes pueden renovarlo a su vencimiento, es muy fácil. Lo van renovando y puede llegar, no sé, a X cantidad de años. Entonces, si pueden renovarlo y extender este periodo, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene este plazo de vigencia, este año? Y acá viene, despacho 1, lo que les decía. Un despacho en un sentido, otro despacho en otro sentido. Muy bien, la verdad que, o sea, no sé muy bien lo que, es decir, tiene como grandes declamaciones, pero en el fondo me parece que no tiene demasiada sustancia, ¿no? Porque es como, es decir, lo que está haciendo es aplicar los principios generales, que se tiene en cuenta la naturaleza, la finalidad del contrato, las circunstancias en que se desarrollaron las negociaciones, la confianza, la lealtad, y estos grandes principios, ¿sí? Y en caso de duda, el contrato se tiene por no concluido, que es lo que dice el artículo, ¿no? El artículo anterior, volvemos, dice, no, está en el artículo posterior, en el 995. Bueno, o sea, tiene un criterio restrictivo, lo cual no implica que pueda haber conflictos. Entonces, en la duda, el contrato se tiene por no concluido. Despacho 2. El despacho 2 dice que el acuerdo parcial solo permite demostrar el avance de las tratativas sin comprometer la libertad contractual de las partes y es incompatible con la necesidad del consentimiento integral para el perfeccionamiento del contrato que exige el artículo 978. Es decir, lo que está demostrando es el avance de las negociaciones. Porque uno se imagina, entre dos empresas, si quieren que ese acuerdo sea un contrato, ¿sí?, le van a dar la entidad del contrato, no lo van a dejar como un acuerdo parcial. Y el plazo. El plazo, el despacho 1 dice que es indisponible y el despacho 2 es disponible. Lo que quiero aclarar cuando dice mayoría y minoría, la mayoría de las minorías en realidad, la brecha no era tan importante. No es que había un solo voto en minoría y la comisión estuvo muy concurrida, ¿no? Y 200 en mayoría. No, esto, digamos, se debatió mucho y la brecha era muy chica. Bueno, luego tenemos la promesa de celebrar un contrato. Seguimos en el ámbito de los contratos paritarios. Dice que las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato futuro. El futuro contrato no puede ser de aquellos para los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad. Es aplicable el régimen de las obligaciones de hacer. Ejemplo, yo pacto con otra persona que le voy a dar en locación, ¿sí?, un determinado inmueble. Entonces, esa es una promesa de celebrar el contrato futuro de locación, ¿no? Y lo importante es que tiene que tener la misma forma que el contrato definitivo. Con lo cual, por ejemplo, si redacto en un instrumento particular que voy a efectuar una donación, eso no vale como promesa de celebrar un contrato de donación, porque el contrato de donación requiere la escritura pública. ¿Tiene plazo? Bueno, la comisión dijo que tiene el mismo plazo de 1 año.
Y lo otro que se trató, que generaba mucha inquietud, es si el boleto de compraventa es un contrato preliminar, porque si fuera un contrato preliminar tiene un plazo de 1 año, con lo cual la sociedad se volvería caótica porque los plazos de los contratos si uno suele tener un contrato de compraventa un boleto de compraventa que excede ese tiempo, con lo cual caería todo y bueno, no tendríamos esa posibilidad que nos da, bueno, la parte el régimen de las obligaciones de hacer, que era una preocupación. Y luego el contrato de opción. Por ejemplo, la opción que le damos a un locatario de poder extender ese contrato de locación, ¿sí? Hoy cada vez se hace menos, porque bueno, los efectos inflacionarios y demás. Lo único interesante o más importante es que otorga al beneficiario el derecho irrevocable de aceptarlo. También debe observar la misma forma. Este contrato de opción es muy, es excepcional el contrato de, por ejemplo, en el contrato de locación, porque ya tiene que tener los requisitos de la oferta. ¿Y quién puede ponerle hoy un precio a la locación? Por dar un ejemplo, ¿no? Y acá, bueno, no aplicaría el plazo. ¿Por qué? Porque es un derecho irrevocable. Me parece que es un tema importante ¿qué pasa entre un contrato preliminar y un contrato definitivo? Siguiendo el mismo ejemplo, si yo prometo dar en venta un inmueble o una locación, ¿no? En determinado periodo. En ese periodo pasa 1 año y el marco económico, la situación del país ha cambiado, hubo una política monetaria diferente, me va a resultar sumamente oneroso realizar ese contrato de locación. La pregunta es, ¿tengo que esperar que me ocurra el daño contratando celebrando ese contrato de locación o puedo hacer algo antes? Estos dos contratos, entre el contrato preliminar y el contrato definitivo, hay una conexidad contractual. Entonces, sí, después nos vamos a referir un poco más a las conexidades contractuales en otro campo, pero me parece que acá es importante para que, por esto de la prevención del daño, volviendo al artículo 1110, dice que toda persona tiene la obligación de no causar daños, o evitar el daño o atenuarlo. Entonces, si yo tengo que realizar ese contrato, ¿no? Y esto me produce un daño por la teoría de la imprevisión, por la frustración del fin del contrato o aplicándole cualquier instituto, si yo tengo que esperar hasta ese momento, se me va a causar un daño, ¿sí? Y va en contra de eso. Entonces, el tema la conclusión a la cual se llegó, que me parece importante, es que entre el contrato preliminar y el definitivo media una conexidad negocial genética y funcional que gravita en la relevancia o comunicabilidad de los efectos jurídicos, al menos hasta el momento en el cual se concluye el definitivo. Es decir, puedo invocar antes, ¿no?, la teoría de la imprevisión que una vez celebrado el contrato. No sé si fui clara. En ese interregno, en ese lapso, si pasa algo, yo puedo no contratar sin incurrir en el incumplimiento del contrato con todas esas consecuencias, ¿sí? Lo puedo invocar antes, se lo puedo plantear al juez antes. Señor juez, ¿cómo voy a yo realizar este contrato, ¿no?, con estas condiciones económicas? Entonces, en estos casos no habría obligación de realizar el contrato siguiente. ¿Por qué? Porque están vinculados. Uno está en relación con la otra. Esto me ha parecido un avance importante. Bueno, llegamos a los contratos de consumo,
que lo ha tratado el código como un contrato más, ¿sí? Lo que ha hecho es traer a los contratos, a la parte de contrato de consumo, algunos principios, esto lo decía al inicio, algunos principios generales de la ley de defensa del consumidor y los ha incorporado, pero no son iguales, no son iguales. Entonces, deja subsistente la ley de defensa del consumidor, salvo una o dos reformas, ¿sí? Deja subsistente esto y lo incorpora, con lo cual nos vamos a encontrar con una superposición que se contradice. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Y lo que vamos a utilizar es esto, todo aquello que mejore los derechos de los consumidores, esto es lo que vamos a utilizar. De acuerdo a esto que es el principio a favor del consumidor, ¿sí? Es lo que vamos a utilizar. Y no aquellos que los recorte. ¿Sí? Si encontramos alguna norma que recorte los derechos del consumidor, que está incorporado en la 24.240, esa norma entonces no se aplica, porque en realidad es una norma inconstitucional. Porque además, decía antes, es de orden público y no puede ser modificado. Y además, que también lo vamos a ver luego, hay un principio que se llama de progresividad y no regresividad, que es nuestra Constitución Nacional incorporó los tratados internacionales, ¿sí? Está la Convención de Derechos Humanos y otros tratados que, en conclusión, lo que nos está diciendo es que una vez que uno ha adquirido, que una persona ha adquirido determinados derechos, esos derechos no pueden ser suprimidos, ¿no? Como en el ámbito laboral, por ejemplo, que también es de orden público. No puede haber una ley que después me suprima los derechos que yo ya he adquirido, porque el ordenamiento jurídico tiene que ir hacia la ampliación de los derechos y no hacia el recorte de los derechos. Esto es un principio muy fundamental. Y hoy se va a hablar del control de convencionalidad. Además del control de constitucionalidad, todas las normas tienen que pasar por el control de convencionalidad. Entonces, esta me parece una herramienta muy importante para poder defender determinada postura, ¿no? A ver, ¿cuáles son los mecanismos jurídicos? Porque no podemos quedarnos con la mera contradicción o con la mera descripción. Tenemos que encontrarle, ¿no es cierto?, alguna herramienta que permita superar todos estos escollos, fragmentaciones, contradicciones. Entonces, estos son los principios que se aplicarían. No sé qué me está hablando. Sí. No es de orden público. Algunas disposiciones, ojo, de orden público. Si estamos en el derecho de familia, bueno, eso sí. Claro. Hay leyes que son de orden público y otras leyes que no son de orden público. El artículo 65 de la Ley de Defensa del Consumidor los declara expresamente de orden público. Acá no, acá no. El mismo código, en la parte de contratos, dice que no es de orden público, que son supletorias, en realidad, salvo algunas cuestiones, ¿sí?, donde esté afectado el orden público y demás. Es de orden público. No, a ver qué puse. Ley de orden público no puede modificar, pensé que lo había puesto al revés, ley de orden público, que es la ley de defensa del consumidor, es de orden público, no puede modificar el código, porque el código no es de orden público. Ley de orden público. No, no. Ay, perdón, perdón. Está al revés. Bueno, muchas gracias por la advertencia. Con razón me parecía. No.
No, esto es lo que quise decir, que... Yo estoy abrumada con todas las... con todos estas cuestiones del código y a veces uno cuando lo escribe le parece, o sea, esto creo que lo tengo en tantas diapositivas que cuando lo pongo ya es una... No, sí. Esto es lo que quise decir. Y que vamos a ver después en la parte de prescripción, ¿sí?, que en la Ley de Defensa del Consumidor se modificó la prescripción, se voló la prescripción para dejar la prescripción del código, ¿sí?, que lo perjudica. Entonces, esa ley, en realidad, no, o esa disposición, creo que es el artículo 50, no pudo ser modificada la prescripción. Para mí sigue vigente, pero bueno, no me quiero adelantar. Bueno, justamente hay una prelación, una interpretación, una prelación normativa que el propio código lo dice, ¿sí? Establece un orden de prelación, normas indisponibles de la ley especial y de este código, ¿no? Las normas indisponibles de la ley especial. Y sigue. Entonces, tenemos que tener presente que esto es supletorio. Acá no estamos en el derecho de familia o las sucesiones. Bueno, una cuestión en la parte de defensa de la ley de defensa del consumidor es que al incorporar, decía, algunas normas de la ley de defensa del consumidor, eliminó el expuesto, que era muy importante, porque tenemos el contratante, ¿sí?, el destinatario final de los bienes y servicios, el contratante y el que está expuesto a una relación de consumo, el que está expuesto a un riesgo, y todos estamos expuestos a riesgos. Esto estaba en la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Estaba, que bueno, esto sí fue modificado, estaba y fue en realidad incorporado por la 26.361, ¿no?, y que tenía que ver con la seguridad de todas las personas. Es decir, si yo, por ejemplo, camino por la calle y se me cae un poste de luz, estoy expuesto y me electrocuto a una relación de consumo. No contraté, pero fui dañada. Este era, sigue siendo, el sentido del expuesto, ¿no?, que quedó nada más para las prácticas abusivas, pero de acá fue sacado, ¿no? Y queda, entonces, prácticamente el contratante. Y esto está incluso en abierta oposición a lo que a fallos de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, donde decía, por ejemplo, el acompañante del conductor en una ruta concesionada, ¿no?, es un expuesto. Incluso creo que fue el fallo Mosca en relación a los espectáculos deportivos, donde el doctor Lorenzetti, con su voto, muy buen voto, habla del expuesto. ¿De qué se trataba? Un remisero fue a llevar a un periodista a un espectáculo y un partido de fútbol y bueno, fue lesionado, ¿no? Creo que adentro del estadio. Claro, había quedado afuera, no ingresó en la cancha, no, es decir, no tenía ninguna relación con el espectáculo, estaba afuera, es un expuesto. Entonces, justamente ahí se pone en evidencia lo importante justamente del expuesto, ¿no? Dice, bueno, no contrató, pero está expuesto a una relación de consumo. Y de acá entonces fue eliminado. Pero, bueno, esto es un grave retroceso, me parece a mí, porque la seguridad afecta a la seguridad que está en la Constitución Nacional, que protege a todos los usuarios y los consumidores. Y va a tener recortado los legitimados pasivos, porque no va a tener ni el fabricante, ni el que manufactura el servicio, por ejemplo, los espectáculos deportivos, ni todo lo que le sigue en la cadena del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Que sigue con el mayorista, el proveedor, etcétera, etcétera. Entonces,
como esto está en la Constitución, esta norma es inconstitucional, ¿sí? Y nos tenemos que remitir entonces a la Constitución. El Estado está incluido en la Ley de Defensa del Consumidor y está incluido en la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, le podemos aplicar todos estos principios de información, de seguridad, de dignidad y demás al Estado cuando actúa como proveedor de bienes y servicios. Como proveedor de bienes y servicios. ¿Sí? Y justamente, no como un acto soberano, ¿sí? Cuando decide sobre determinadas políticas y demás, no, sino cuando actúa como proveedor. Por ejemplo, AISA está manejado por el Estado, ¿no? Entonces es un proveedor y está abarcado por la Ley de Defensa del Consumidor y está obligado al cumplimiento de la presente ley. Esto está entonces en la Ley de Defensa del Consumidor. Algo similar también está contenido en el Código Civil. Ahora, el problema que tenemos es con la Ley de Responsabilidad del Estado, ¿no? Que como sabemos, el Código saca al Estado, ¿no? y también saca a los funcionarios públicos, divide la actividad legítima e ilegítima, recorta la indemnización, es decir, destruye todo esto que se ha venido, o sea, tampoco, bueno, es el tema de hoy, pero lo quería traer a colación por algo, por un artículo concreto de la 26944, que tiene incidencia sobre lo que nosotros estamos hablando. Entonces, y además establece la no aplicabilidad de las sanciones combinatorias contra el Estado y los funcionarios públicos. Es decir, las astreintes no les podemos aplicar ni al Estado ni a los funcionarios públicos. ¿Cómo? Pero eso no está bueno. No, claro. Tendríamos que derogarla. No, por supuesto, por supuesto. Es decir, lo que se hizo es decir, esto estaba en el anteproyecto. En el Código Definitivo se saca y se remite a las normas de derecho administrativo. Como sabemos, no hay un derecho administrativo que trate todo esto. Entonces, a consecuencia de esto, se dicta la Ley 26.944. También se le aplica la ley. Hay un decreto en concreto, que... Se rompe un caño, ¿sí? Se le rompe, sí. Está trabajando, lo rompe y inunda todos los comercios de la zona. Sí. ¿Ok? Sí. En el momento están trabajando. ¿Esto qué significa? ¿Que no hay responsabilidad del Estado? ¿Hay esa responsable patrimonialmente? ¿Cómo juega? Hizo un mal trabajo, inundó toda la línea de negocio de la avenida Santa Fe. Bueno, ahí lo que pasa, yo no me quiero extender demasiado ahí, pero digamos, es un tema que amerita toda una exposición, ¿no? Lo que hace esa ley es dividir la actividad legítima de la actividad ilegítima. Eso sería una actividad legítima que es concretamente la falta de servicio. Lo que hace es acotar la reparación, ¿sí? Porque exige una causalidad inmediata, es decir, exige dos requisitos, ¿sí? Primero, que se viole una ley en particular. Uno tiene que identificar qué norma ha violado, porque se adscribe la vieja teoría de la antijuricidad. Necesita el antijurídico. Tengo que probar qué normas violó. Si yo no pruebo qué normas violó, en este o en cualquier otro caso, no hay reparación. Porque dice que el Estado, digamos, lo fundamenta, no puede ser garante de todo. Bueno. Y, sí, y después, claro que sí. Y otro de los requisitos dice que tiene que haber una causalidad inmediata y exclusiva. ¿Esto qué significa? Que si hay una mínima causalidad de la víctima, no tiene reparación. Te doy un ejemplo. Hay una ambulancia del SAME, ¿no? que está transitando a velocidad porque lleva un paciente y
embiste, atropella a una persona que no estaba cruzando del todo bien. Soluciones que normalmente, bueno, aparecía con determinada proporción, 60-40, 50-50, pero acá, como hay una causalidad de la víctima, no hay reparación. Con lo cual lo que está haciendo es afectando el principio de igualdad, porque en la misma situación, si es embestida por una ambulancia de una empresa de medicina privada, tiene reparación. Ese es el problema. Bueno, seguimos con esto, ¿no? Y el tema de las sanciones combinatorias, ¿no? Los médicos en un hospital son funcionarios públicos. ¿Cómo hago para pedir una historia clínica si no tengo astraíntes? También es inconstitucional, porque viola el acceso a la justicia, prácticamente. Y hay otra cuestión, no es una norma de orden público, y se tienen que adherir las provincias. Y sí, esto va a extender enormemente los procesos judiciales, porque vamos a tener esto que decía antes, las acciones de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad. Ese es el problema. Seguimos. Con esta misma ley, por este motivo lo mencioné, el Estado no debe responder ni aún en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos, a los cuales se le atribuye encomienda, etcétera, etcétera. Cuando está hoy toda la economía está tercerizada y el Estado es considerado en este campo como un privado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando terceriza una ruta? No es más responsable. Pretende trasladar entonces todos los riesgos a la empresa concesionada. Seguramente la empresa concesionada va a hacer todo lo posible también por trasladar los riesgos ¿a quién? A la víctima. Entonces, esta tercerización, ¿no? Que en realidad son dependientes, siempre han sido dependientes. Hay una responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Y, por ejemplo, retomando el caso del peaje, sí es el dueño de la ruta, por otro lado. Es el dueño de la ruta, dueño y guardián. El dueño es claro, sí, el dueño es el Estado, guardián es la empresa de peaje, la concesionaria de peaje. Por donde se lo mire, no cierra. Otra cuestión es que las provincias se tienen que adherir, ¿no? a esta ley. Algo respecto de las provincias. En realidad, hasta ahora ninguna provincia se adhirió salvo Santa Cruz, ¿no? Solo quería hacer un comentario. Santa Cruz es la única que se adhirió. Pero, claro, en una provincia, si nosotros demandamos a un ente provincial, no aplica. Si demandamos a un ente nacional, sí aplicaría, ¿no? Con esa diferencia. Pero bueno, hasta ahora no. Entonces, esto lo que hace es fragmentar la responsabilidad. Y entramos en los contratos conexos. ¿Qué es un contrato conexo? Un contrato conexo tiene que ver con la celebración simultánea o sucesiva de varios contratos para formular un negocio económico, que tiene la misma finalidad, que son sistemas de contratos, son relaciones de organización. Por ejemplo, todo es un sistema conexo. Si yo contrato con una prepaga, tengo la prepaga, el prestador, tengo varias empresas. Si yo compro un vehículo por ahorro previo, tengo la compañía de seguros, la terminal, la empresa administradora que capta recauda los fondos. Y todos en este sistema son responsables, ¿sí? Y hay acciones directas contra ellos porque formularon determinada operatoria. Y todo aquel que formula, diseña una determinada operatoria económica tiene que hacerse responsable. En una economía artesanal, ¿sí? Esto no existía. El que
fabricaba zapatos, lo vendía, dos partes que se enfrentaban, pero bueno, esto ya es hoy arcaico, incluso es arcaico el contrato de adhesión. Hoy lo moderno son los contratos conexos, ¿no? Una inmobiliaria con un financista, el banco, la compañía de seguros, todos, ¿no?, operan en un negocio, son relaciones de organización. Por eso, hoy la protección pasa a las relaciones de organización y no a los contratos bilaterales, ¿sí?, que ya en sí mismos ya son obsoletos. Una franquicia, bueno, son redes, se manifiestan a través de redes y sistemas contractuales. ¿Cuál es el efecto? Bueno, estos son todos los casos, ¿no? Bueno, el efecto hay dos efectos, quiero avanzar acá. Hay dos efectos que son principales. Primero, las acciones directas. En este ejemplo de ahorro previo y contrato de seguro conexo, si el seguro de vida, ¿no?, cuando compro un vehículo por ahorro previo, si el seguro de vida no me cubre, me pasa algo, me incapacito, no me cubre porque hay una cláusula abusiva, porque quebró, y bueno, yo tengo acciones directas contra la terminal, contra la administradora, contra la boca de expendio, ¿no?, o mis herederos, ¿para qué? Para que me entreguen el coche y la compañía de seguros se haga cargo, ¿no?, de las sumas adeudadas. Esto funciona así, es un sistema de ahorro previo, ¿no? Entonces, hay acciones directas y excepciones que puede también el contratante articular. Por ejemplo, no paga el seguro de vida y me inician una demanda. ¿Yo qué puedo poner? Una excepción de incumplimiento. No cumplí porque ustedes no me han cumplido, y en ese ustedes está englobado todo, porque así lo formularon, ¿no? Esta es la responsabilidad por la actividad económica, sea uno, sean varios. Así se formulan los negocios y así se responde. Y además hay una apariencia de unidad. Estos son dos contratos de adhesión que se van juntando. Y de la manera que uno se muestra hacia el público, esa es la manera en que se responde. Este es el principio de apariencia, de no contradicción de los propios actos y el principio de confianza. ¿Qué hace el código? Las acciones directas estaban planteadas en las 15ª Jornada de Derecho Civil de Mar del Plata de 1995, donde reconocía las acciones directas contra el que formalmente no ha participado de la operatoria. Es decir, yo tengo acciones no solamente contra el contratante formal, sino contra todos, aun cuando no aparezcan, ¿sí? Si yo contrato con la concesionaria, sé que está la terminal, ¿no?, y a la que puedo accionar contra la terminal, porque es un dependiente, bueno, por todos estos fundamentos que acabo de expresar. Y hay cantidad de jurisprudencia que así lo dice. Entonces, veamos. Esto decía la acción directa. Yo recuerdo que esto lo planteé, cuando lo planteé en las jornadas y planteé esto, no sé, me miraron con cara de esto jamás se va a aplicar. Sin embargo, bueno, la realidad hizo que, no hizo, esa era la realidad ya en ese momento. Bueno, ¿cómo lo regula? Bueno, dice que hay una finalidad económica común, que uno de ellos es determinante para el otro, para el resultado perseguido. Es decir, yo para obtener un resultado tengo que hacer varios contratitos. Y esto está bien, tengo que interpretar un contrato en función del otro. ¿A dónde iba? Bueno, esto es lo que me preocupa más. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son los efectos jurídicos? Reconoce un solo efecto jurídico, que es la posibilidad de oponer excepciones. En el caso anterior, el asegurado, ¿no?, solo podía esperar que lo demanden y oponer la excepción de incumplimiento del otro, ¿no?
Pero acá no puede demandar, no puede ejercer las acciones directas. Dice que solamente puede oponer las excepciones de incumplimiento, ¿no? Y sigue. Excepciones de incumplimiento. ¿Qué le falta? Las acciones directas. Primero, que tiene que probar la conexidad. La conexidad no la tengo que probar porque ya la realidad me demuestra que hay una conexidad. Yo no estoy adentro de la contabilidad, ¿no?, de los papeles, de los registros de cada empresa. Es contrario a lo que establece el artículo 3 y es contrario al propio código cuando dice que se presume una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos. Es decir, ya de por sí me dice que es abusiva, entonces ¿por qué tengo que probar la abusividad? Ya hay acá una contradicción. Lo fundamental es que no se contemplan las acciones directas. No puedo actuar contra la terminal. ¿Contrario a qué? Al artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, donde están todos, ¿no?, toda la cadena. No se puede. Bueno, hay un interés empresarial en esto, se ve, ¿no? Si yo sigo adelante, acá tenés la respuesta también, ¿no? Entre el franquiciante, puse 2 ejemplos nada más, ¿no? Entre el cuando regula el contrato de franquicia, entre el franquiciante y el franquiciado, no tiene relación jurídica laboral. Todo lo contrario a lo que establece la ley laboral, que es de orden público. Y además se inmiscuyó en temas laborales, en otra competencia que no tiene nada que ver, no tiene relación laboral, y son 2 personas independientes, o sea, remarca la situación de independencia. Por eso no están las acciones directas. Yo puedo seguir. Otra cosa que tiene que hacer es que tiene que mantener el logo, la identidad común, ¿no?, en los documentos, en el ticket, pero decirle a los consumidores que es una persona independiente, cuando no es independiente, ¿sí? No es independiente. ¿Y por qué lo tiene que decir con sus datos y todo eso? Para crear confusión, porque los consumidores somos legos en la materia. Entonces, es una persona independiente, acá están los datos, y entonces yo me voy a dirigir al franquiciado. Y esto aplica para las relaciones internas, nunca para las relaciones externas. Lo mismo en el transporte. Fíjense ustedes, en los transportes sucesivos o combinados, cada uno de ellos responde por los daños producidos durante su propio recorrido. Este es un contrato conexado. Entonces, es una tercerización. Siempre se responde por los prestadores, por la tercerización. Bueno, entonces, esto siempre tenemos que aplicar en estos casos de fragmentación de la responsabilidad, aplicamos el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es de orden público, y esto no es de orden público. Frente a los consumidores se aplica la Ley de Defensa del Consumidor. En las relaciones internas aplica esto. ¿Sí? Y sí. Sí. Por eso es tan importante esto de la conexidad. Quizás esto explique que faltan las acciones directas. Después, bueno, tenemos toda la parte, tengo que ir avanzando porque por la hora, ¿no? Las cláusulas particulares, o sea, habla de las cláusulas particulares cuando son negociadas individualmente. En mi opinión, no hay cláusulas particulares. En un contrato de adhesión, nada es negociado, ¿no? Entonces dice que prevalecen las que están negociadas, las que están abajo, pero bueno,
esto se presta a una estrategia de que me hagan firmar otra vez abajo como que conozco eso y eso va a prevalecer sobre lo general. ¿Sí? Entonces, adelanto un poquito. Dice que pueden ser también declaradas abusivas. Bueno, a ver. Y acá, en las cláusulas abusivas, decía que había una diferencia entre lo regulado en el Código y lo regulado en la Ley de Defensa del Consumidor. Dice el Código, habla de las distintas cláusulas abusivas, las que desnaturalizan las obligaciones, las que importan renuncia o restricción de los derechos o amplíen los del predisponente, las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Estas creo que son las únicas. ¿Qué es lo que se eliminó y que está en la Ley de Defensa del Consumidor? Las que hablan de la inversión de la carga probatoria o detalle. Justamente las cláusulas que invierten la carga de la prueba son las que desprotegen al consumidor. Esa es la que desprotege. Entonces, vuelta a lo mismo. Prevalece la Ley de Defensa del Consumidor que habla de esto. Entonces, hay una mayor desprotección del consumidor en el ámbito probatorio. Y recordemos que en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que la empresa debe prestar toda la colaboración para el esclarecimiento de los hechos. Otro eliminado. Las cláusulas que limiten la responsabilidad por daños. ¿Por qué esto? Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Porque en determinadas situaciones se puede limitar los daños. Por ejemplo, en las cajas de seguridad se puede limitar la responsabilidad. Siempre que, me remito al artículo, no puse el artículo, pero está en la parte de contratos bancarios, debe observarse ciertos requisitos, que estén informados, ¿no? Y que también dice la información, la ecuación económica, la agregué yo, y no desnaturalización de las obligaciones, ¿no? Ahora, si mucho se discute, tomando este ejemplo de las cajas de seguridad, ¿no? Mucho se discute si tienen que tener un límite o no. Bueno, si tienen un límite debe estar informado, pero bien informado, en letras, como hacen los americanos, en letras rojas, arriba, y tiene que haber una ecuación económica con lo que uno está pagando, ¿no? Ahora, lo que puede, más allá de si uno de los distintos criterios, de si la responsabilidad es total o no, el problema es que puede haber un desfasaje entre el daño, la reparación, el límite de la reparación, ¿sí? Y me estén cada vez cobrando más, porque con la inflación, si hoy me dicen que son 50.000, yo no sé lo que puede ser dentro de 2 años. Entonces siempre se tiene que respetar esa ecuación económica. O sea, traje este ejemplo como para ver cómo funcionaría eso, ¿no? Y estas cláusulas abusivas no pueden ser declaradas abusivas las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o servicio procurado. Claro. Es justamente el ejemplo, pero hay miles de ejemplos, porque esta es la situación de mayor abusividad. Por ejemplo, una empresa de medicina prepaga que se reserva facultades de modificar las prestaciones, los precios, etcétera. Ahí hay una falta de ecuación que afecta al principio de equivalencia de las prestaciones en un contrato. Entonces, esto es abusivo. Y si nosotros lo relacionamos con la parte de locación, de los contratos de locación, donde hay muchísimos cambios en los contratos de locación, en los plazos, en infinidad de cuestiones, ¿no? Pero fíjense el artículo 1204, si acá no hay una falta de relación
la pérdida de luminosidad del inmueble urbano por construcciones en las fincas vecinas no autoriza al locatario a solicitar la reducción del precio ni a resolver el contrato, excepto que medie dolo del locador. ¿Esto qué significa? Si yo soy locataria, alquilo un inmueble, estoy viviendo en un inmueble y pago una determinada suma, el día de mañana me construyen, se vuelve todo oscuro, tengo luz, no tengo aire, no tengo nada, tengo que seguir pagando lo mismo. Y no puedo ni siquiera resolver el contrato, salvo que medie dolo del locador. ¿Cuál es el dolo del locador? Que lo sepa, que lo sepa. Y sí, es muy grave esto, la verdad que... Y sí. Esto es una norma inconstitucional porque afecta al derecho de propiedad. Bueno, estos son algunos de los ejemplos, porque además, esto sería ya no es, o sea, acá no es como una cláusula abusiva. ¿Por qué? Porque las cláusulas abusivas nosotros pedimos la nulidad. Y cuando está en una norma tenemos que pedir la inconstitucionalidad, que como procedimiento es mucho más complicado. Bueno. Habla, no, de la función, me parece, habla de la inviolabilidad. No recuerdo la función social, pero no quiero decirlo con certeza. De lo que no tengo mucha certeza tampoco quiero, pero me pareció no haberla ubicado. Bueno, la incongruencia es que sin perjuicio, el mismo código dice que es abusiva la cláusula que habiendo sido no negociada individualmente tiene por objeto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones. Y es lo que hizo la cláusula. Bueno, esto no tiene mucha importancia. Quiero pasar lo que, bueno, que hay un control judicial, la integración, bueno, eso ya estaba. Bueno, por ejemplo, en la parte de contratos bancarios hay una parte que habla de contratos bancarios con consumidores y usuarios, en donde uno a priori piensa, está protegiendo a los consumidores, ¿sí? Una de las protecciones que pasa por el consumidor es que no se declare la nulidad del contrato, sino la nulidad de la cláusula para que siga vigente el contrato, ¿sí? Si yo contraté con una medicina prepaga y considero que una cláusula es nula y el juez no me va a dejar sin efecto todo, me va a declarar nulo todo el contrato. A ver, estaría en contra del consumidor. 1389. Bueno, 1384 se le aplica a las normas de consumo. En esa misma parte dice que en los contratos de crédito hay que informar la tasa, etcétera, etcétera. Son nulos los contratos de crédito que no contienen información relativa al tipo y partes del contrato, el importe total del financiamiento, etcétera, etcétera. Son nulos los contratos. ¿Cómo van a ser nulos el contrato? Tiene que ser nula la cláusula. Está todo dado vuelta, sí. Entonces, no corresponde la nulidad, sino su integración, conforme lo dice la otra parte del código, ¿no? Entonces, a esto es lo que tenemos que prestar atención. A ver, bueno, de esto yo no me va a dar el tiempo, voy a pasar a la parte de prescripción, pero queda a disposición de ustedes todas las diapositivas, por si la quieren tener, pero la paso siempre, a ver, sí, no, la verdad, bueno, en los plazos de prescripción. Hay un plazo de prescripción genérico de 5 años y uno supone que ese plazo, ¿no?, es
el plazo general, el plazo para los contratos, ¿no? Recordamos que los contratos tenían antes en el código 10 años, ¿no? Y por la Ley de Defensa del Consumidor 3 años. Ahora, es 10 años el plazo contractual, ¿no es cierto? Y extracontractual eran 2. Bien, tenemos un plazo genérico de 5 años. La verdad que no encontré ningún plazo que fuera de 5 años, porque son todos plazos especiales, que es lo que nos interesa. 3 años, daños derivados de la responsabilidad civil. ¿Qué pasa? Pero el problema es, ¿qué pasa con un contrato, con una acción que involucre, ¿no?, el incumplimiento contractual y los daños y perjuicios? ¿Qué se aplica? ¿Los 5 años o los 3 años? Bueno, ¿los 5 años o los 3 años? Sí, bueno, está bien, pero si es para el consumidor, ¿no?, sería la más favorable. Bueno, acá tenemos, sí, pero acá tenemos un problema, porque la ley de seguros está incluida, o sea, es un contrato de consumo, ¿sí? Pero como fue modificado el artículo 50, que antes decía, las sanciones, bueno, lo tengo más adelante, no importa, lo hablo ahora, las sanciones y acciones emergentes de la ley prescriben a los 3 años, ¿sí?, o la que le sea más favorable al consumidor. Ahora dice únicamente las sanciones y borraron las acciones. Entonces, nos tenemos que remitir supuestamente al código. ¿Y qué nos dice el código? Habla de 5 años y 3 años, pero en seguros, ¿sí?, tiene una ley especial y que tiene 1 año. Entonces, ¿qué aplica? Ese es el problema. Para todos tratamos de dar soluciones. Aguardemos. El pedido de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos. Si pido la nulidad de una cláusula abusiva, tengo 2 años. Reclamo de lo que devenga por años o plazos periódicos más cortos, también 2 años. Por ejemplo, ya que tomamos el ejemplo del contrato de alquiler, que antes eran 5 años, ¿no?, las prestaciones periódicas, ahora son 2 años. Y supongo que sí, las expensas que sí, me parece que sí. Y supuestamente debería incluirse acá. Habría que ver, me parece que habría que incluirlo acá. Y también, y lo mismo, cambió todo. 2 años. Lo que era 5 cambió a 2. Y había algunos que eran 10. Transporte de personas, 2 años. Transporte tenía 1 año, ahora quedan 2 años. ¿Sí? Inoponibilidad nacido del fraude. ¿Cuánto fraude hay en la Ley de Defensa del Consumidor, en el crédito al consumo? Bueno, fraudes hay, en todo el código puede haber fraude. Bueno, ahora son 2 años y uno puede confundirse con los 5 de los contratos. Vicios, 1 año, antes eran 3. Bueno, esto no. Esto es lo que le decía de la Ley de Defensa del Consumidor, que no habla más de acción. Entonces, a mi entender, esto no pudo haber sido modificado, es una ley de orden público. Entonces, rigen los plazos de la Ley de Defensa del Consumidor. Este es el caso que comentaba antes. ¿Qué pasa? Los 3 años de daños y perjuicios y los 5 años de un incumplimiento contractual. Entiendo que aplicaría los 5 años, que va a dar lugar a conflictos seguramente. ¿Qué aplica? Porque estamos en una época, no transición, ya está el código implementado, pero bueno, tenemos hechos que se rigen por la ley anterior. Entonces, ¿cómo aplica la prescripción? ¿Con este nuevo código o con los códigos anteriores? Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior,
Sin embargo, es un problema los sin embargos del código. Si por esta ley se requiere mayor tiempo que el que fija las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designada por las nuevas leyes. Y sigue, ¿no? Entonces, no es la ley anterior, que es, aplica el plazo que vence primero. Lo que venza primero aplica, no siempre es la primera parte. Lo dejo 2 segundos para que lo puedan terminar de leer, pero no siempre aplica la primera parte. Sí, pero te lleva a confusión. Sí, bueno. Siempre es el que aplica en concreto. No es esto lo que dice, ¿no? Pero si hacemos una interpretación, es lo que vence primero. Si estamos transcurriendo el 8º año de los 10 de una acción contractual, no vamos a tener 5, vamos a tener los 2 porque es lo que vence primero. Si transcurrió 3 meses, por dar un ejemplo, tenemos 5 o 3, ¿sí? No tenemos 10. Esto es lo que quiso decir. Y por último, la gran herramienta es esta, el principio de progresividad y no regresividad. ¿Qué es lo que decíamos antes? Que una vez reconocido un derecho no puede ser suprimido. El control de convencionalidad. ¿Qué dice la Convención Americana de Derechos Humanos? Que las leyes no pueden verse mermadas ni la jurisprudencia tampoco por la aplicación de la Convención Americana. Es decir, y deben adecuar los países el derecho interno a los compromisos internos al ratificar la Convención, ¿no? Y no solamente la Convención, sino también los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Que tienen un efecto expansivo. Esto significa que, por ejemplo, se dicta una sentencia en México y es obligatoria para este país. Sí. Sí. Y justamente esto es lo que ha dicho la Corte, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos en el ámbito de su competencia. Dicho tribunal internacional ha considerado que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y después dice también los fallos de la Corte Interamericana, ¿no? Intérprete último de la Convención Americana. Me parece que estos entonces son los fundamentos, ¿no? En los tratados. Y ahí vamos a poder encontrar alguna herramienta cuando nos encontremos con alguna. Esa herramienta, más el orden público y la Ley de Defensa del Consumidor, nos va a permitir entonces poder cerrar Y habría que preguntar a los legisladores. Y sí. Bueno, fin de la presentación. Muchísimas gracias.